En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 kilociclos y todo el cono sur en la frecuencia modulada 105.1. Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepago Cayali, Radio Quillabamba, La Convención. Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Esta es la red dominica, las emisoras dominicas del Perú. También se une a otra red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno. Estamos con sintonía a través de Radio Pública y Radio La Decana, y en Juliaca con Radio San Valentín. En Moro, Radio Anca, Escumbre, Radio Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo. En Milenio, en Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. Yurimaguas, Radio Oriente. Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumaque Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú. Los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. A estas horas ya nos comunicamos con Rosa María Palacios en este jueves 9 de julio del año 2020. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en esta fría mañana limeña, húmeda y gris, como suele ser Lima en esta época del año. Año complejo, mes de la patria, y ya con una convocatoria a elecciones. El día de ayer, el presidente de la República firmó el decreto de convocatoria a elecciones para el segundo domingo de abril, en primera vuelta, y para el 6 de junio en segunda vuelta. Algunas personas se sorprendieron y dijeron, ¿por qué lo ha hecho? Y revisando las fechas, en realidad al presidente de la República le tocaba hacerlo, estaba a 7 días de vencerse el plazo. ¿Qué ha pasado para los que no lo recuerdan? Yo no lo recordaba ayer, me he demorado en recordarlo. La Ley Orgánica de Elecciones vigente señala que la primera vuelta se realiza el segundo domingo de abril. Eso está en la ley, no ha sido modificado. Había una discusión esta semana, me parece el lunes o martes, sobre el calendario electoral. Y algunos congresistas querían mover la primera vuelta a mayo. Pero lo que es vigente hoy es que las elecciones generales
se realizan cada 5 años el segundo domingo de abril. Eso es lo que hay. Luego el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones señalaba cuándo debían convocarse. Antes de la modificatoria era entre 120 y 150 días antes de las elecciones el presidente convocaba. Pero se modificó a 270 días. ¿Para qué? Para tener una campaña más larga que permitiera a la gente conocer mucho mejor a sus candidatos, lo cual es muy deseable. Ya los partidos organizarse, ya los organismos electorales organizarse también. En el espíritu de esa reforma, 270 días antes, que es 9 meses antes, el presidente de la República ha promulgado el decreto supremo ayer. Estaba a 7 días de vencerse el plazo. Si el presidente no promulgaba el decreto supremo, ahí sí, en virtud del artículo 117 de la Constitución, podían juzgarlo por infracción a la Constitución y vacarlo. Entonces, no tenía mucho más margen de acción que ese. En segundo lugar, el decreto pone fin a una serie de especulaciones que han sido promovidas sobre todo por el fujimorismo desde el año pasado, desde que se disolvió el Congreso, que señalaban que Martín Vizcarra era un dictador, que quería quedarse en el poder fuera de plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Las hemos escuchado muchas veces, siempre me han hecho gracias. Se recuerdan a Rosa Bartra diciendo que Martín Vizcarra era un dictador castrocomunista, chavista, no sé qué, ¿ok? Bueno, creo que finalmente eso pone fin a esas especulaciones que han sido siempre absurdas, porque recordemos que el presidente Vizcarra, del 28 de julio del año pasado, le dijo al Congreso para hacer las elecciones este año. Imagina, lo hubiera sido tener primera vuelta en este abril, en medio de una pandemia. Felizmente, Dios quiso que no se dieran las cosas de esa manera, ¿no? Pero hubiera sido bien complicado. En todo caso, el Congreso no aceptó ese adelanto de elecciones. Y yo no creo que tenga ningún interés en quedarse, y así se los ha hecho saber, creo, a todos. De otro lado, lo hemos dicho varias veces, el presidente Vizcarra no tiene partido político, ni local, ni un movimiento regional, ni un movimiento distrital, no tiene nada. Y no tiene tampoco bancada. No tiene ningún interés en quedarse. ¿Cuál es su interés? Terminar su gobierno lo mejor posible. Lo cual está costando mucho, porque la situación de la pandemia, la situación sanitaria, la situación económica es dramática en el Perú en este momento, y porque la política nos convoque, no nos hemos olvidado de que el peso y la atención de las personas está en la crisis sanitaria. Entonces, ya tenemos un proceso convocado, electoral, que tenía que convocarse, y que estos 9 meses servían ¿para qué? Para organizar una primaria. Justamente. El proceso electoral arranca con la convocatoria y termina cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclama al último ganador y aprueba la última acta del proceso electoral a fines de junio del próximo año. Es decir, tenemos casi un año electoral completo, un año completo electoral. Ahora, todo esto tiene etapas preclusivas, ¿no? O sea, se convoca, por ejemplo, este 15 de julio se cierra el registro de organizaciones políticas. Todos aquellos que no han logrado su inscripción no entran, y no la han logrado, la gran mayoría que está peleándola, porque no tiene las inscripciones de militantes que esperaban tener, y porque en la pandemia conseguir, ¿no es cierto?, militancia es bastante difícil. Hay 137 organizaciones políticas en carrera para lograr su inscripción antes del 15 de julio. Estamos a 9, en 6 días. No creo que el Nuevo Perú de Verónica Mendoza, o el Partido para el Buen Gobierno de Jorge Nieto, o el Frente Esperanza de Fernando Olivera, o Perú Firme de Salaverry, logren las adhesiones de militantes, no firmas, sino adhesiones de militantes. Tienen que tener 24.000 militantes, creo que el que más tiene 12.000, no llega. Por lo tanto, estamos viendo un proceso electoral con 24 organizaciones políticas inscritas. Eso es lo que hay. Pero sí, una serie de candidatos expectantes, por lo menos en encuestas, que no han anunciado que van a la carrera, pero que no tienen partido. El señor Forsyth, número 1 en las encuestas, 23 puntos en la encuesta de Ipsos en junio, no tiene partido. El señor Solar, 12 puntos en la última encuesta,
compartiendo el lugar con Urresti, tampoco tiene partido. Urresti está en Podemos de invitado. Suponemos que quiere ser presidente, vamos a hablar de él después. 11 puntos, tampoco sin partido. Verónica Mendoza, que figura en la lista, también sin partido. Y los otros vienen muy atrás, muy atrás. Acuña tiene 2 puntos en esa encuesta. Los candidatos de Acción Popular, como Barnechea o Muñoz, están en 3 puntos. No hay mucha todavía expectativa partidaria respecto a esta próxima elección. Así que así se anuncian. Por lo cual se pueden calmar en el Congreso porque va a haber elecciones de todas maneras. A nadie se le pasó por la cabeza, ¿no es cierto?, que Vizcarra se quisiera quedar, salvo una mente muy, muy trasnochada, ¿no? Sobre todo, acuérdense ustedes, al día siguiente del cierre del Congreso, todos decían que Vizcarra era un dictador y había hecho uso de una herramienta constitucional. Muy bien. En el otro lado, en el Congreso de la República, ¿qué ha sucedido? Ayer tuvieron una epifanía, una luz, ¿no es cierto?, brilló en las tinieblas, y el señor Urresti, que es el presidente de facto del Congreso, dijo: me han confundido, he sido engañado. Qué divertido es el Congreso peruano. Resulta que el mamarracho que aprobaron el domingo es producto de una confusión colectiva. Es como si, no sé, pues 130 personas vieran un ovni que nadie vio. Ellos sí lo vieron, pero el resto del Perú no lo vio. ¿Qué ha pasado? En el transcurso de las horas, los que no son abogados en el Congreso han comenzado a entender lo que han hecho. Y lo que han hecho es muy grave. Muy grave en todo sentido, en el sentido formal y en el sentido fondo. No es grave ni siquiera para, como ha dicho el presidente Vizcarra, no es grave ni para el presidente Vizcarra, es grave para lo que venga en el futuro. Y se han dado cuenta, además, y en eso sí tienen un termómetro muy interesante, que lo que han aprobado es absolutamente impopular, que no es lo que la gente esperaba de la modificación de la inmunidad parlamentaria. Comienza a quedar claro que más bien se han atrincherado de su inmunidad y se han creado un foro especial solo para ellos en la Corte Suprema. De nuevo, un sistema de privilegio. Era exactamente lo que se quería evitar. Exactamente lo que se quería evitar. Entonces el señor Urresti ha dicho que no va a votar. Por lo menos él, no sabemos si su partido, pero ayer el señor Almerí, que es de Podemos, dijo que Podemos, dijo como cero de su agrupación, no va a votar por esa ratificación. Si se termina... Y ha dicho que es una aberración lo que ha hecho el señor Chejade, que debe renunciar. Sí, se ha puesto un poquito más violento, claro, por supuesto. El señor Urresti es de extremos. Ustedes recordarán, ha borrado los tweets, ¿no?, que el domingo gritaba ¡victoria! ¡Victoria! ¿Cómo puedes pasar de la victoria? Yo le decía, si Urresti grita victoria, le decía a alguien en Twitter, usted corra por su vida. ¿Cómo puedes gritar victoria el domingo y gritar aberración el miércoles? ¿Qué pasó en el camino? ¿La habrán visto en alguna encuesta? Nada más, mire, han renunciado a la comisión consultiva ya 16 ayer. No todos son abogados, pero casi todos son abogados, y casi todos son abogados que se han dedicado a esa especialización. Miren, en el mundo del derecho es como el mundo médico, ¿no es cierto? Un pediatra no es un cardiólogo. Igual en el mundo del derecho un tributarista no es un constitucionalista, un laboralista, no es un experto en derecho corporativo. O sea, hay especialidades. Bueno, estas personas, las que han renunciado, las que son abogados, han dedicado su vida a estudiar la Constitución. Y son muy importantes en el mundo del derecho. Casi todos los renunciantes además son exalumnos o profesores de la Universidad Católica, con mucho prestigio en materia constitucional. O sea, le están diciendo a Chejade, ¿en qué cabeza? Hay varios que no han renunciado, pero que aparecen en todos los medios diciendo que es una barbaridad. Entonces, están diciendo lo mismo. Y claro, ya llega un momento en que dices, mira, el señor Chejade no puede presidir la Comisión de Constitución. O sea, no sabe ni lo básico.
Yo sé que hemos tenido muy malos presidentes de comisiones que no saben ni lo básico, ¿no es cierto? O sea, personas que no tenían ni educación universitaria dirigían la comisión de presupuesto. Sí, es verdad. Pero si estamos manoseando la Constitución, mejor una persona pues que tenga algunos conocimientos básicos, ¿no? Lo mínimo. Tú no puedes confundir el antejuicio con la inmunidad. Eso es de verdad, Abel, de los primeros ciclos de la facultad. O sea, no es muy complejo. O sea, en Constitucional 1, ya en Constitucional 2, más o menos tienes claro qué cosa es inmunidad, qué cosa es antejuicio, qué cosa es juicio político. O sea, si no puedes distinguir juicio político, por ejemplo, de antejuicio, está jalado. Entonces, que una persona que preside la Comisión de Constitución no conozca eso, que es elemental en el contrapeso de poderes y en la protección de los distintos funcionarios y en la racionalidad de las protecciones, no puede seguir siendo presidente de esa comisión. Es un peligro público. Yo ayer, el primer día que comenzaron a renunciar los miembros de la comisión consultiva, dije, bueno, ¿y a qué hora para qué hora la renuncia del señor Chejade? Dependerá de su partido. Pero ayer vi al señor Meléndez de Alianza por el Progreso de APP, en el programa del señor Chincha, defender a Chejade y defender la reforma con los mismos argumentos estridentes del día domingo. Y yo lo único que pude decirles, por favor, avisen a la señora Acuña que están destruyendo su candidatura para el próximo año. Acuña no va a poder postular. Esto es una barbaridad. Estamos escuchando a una tila del derecho, está destruyéndolo todo. O sea, avísenle, por favor, que no va a poder postular. Es una barbaridad lo que está diciendo este señor. O sea, hay una especie de... En congresistas que tienen poca formación jurídica, se les ha convencido, se les ha contado que están nivelando la cancha. Es decir, que todos ahora son iguales y que ninguno tiene protección. Eso es absolutamente falso. Y si me prestan una pizarrita en el Congreso, yo de verdad les explico rapidito que eso no es lo que están haciendo. Están haciéndolo muy mal. Muy mal, pero muy mal. Están mezclando cosas. Como explicábamos, y lo hemos explicado varias veces esta semana, ustedes han escuchado decir a varias personas, solamente los congresistas, el defensor del pueblo y los miembros del tribunal tienen inmunidad, lo cual es técnicamente correcto. El presidente tiene una protección mayor que la inmunidad. Mayor. Porque la inmunidad siempre se puede levantar. En el caso del presidente, no se levanta nada durante su mandato. Porque no puede ser acusado durante su mandato. Ahora, hay una razón constitucional, que es la estabilidad del poder. Una razón de fondo. Si un congresista, uno de 130, tiene que ser investigado por un delito común, eso no afecta la estabilidad de la institución. Pero si el presidente de la República es investigado por un delito común durante su mandato, eso sí afecta la estabilidad de la República. O sea, si un miembro de la Corte Suprema es investigado por un delito común, cosa que hoy se puede hacer porque no tiene la protección de la inmunidad, no afecta la vida de la República, no afecta su estabilidad. En el caso de un congresista, un poquito más, por eso tiene inmunidad, y en el caso del presidente no se puede. La estabilidad de los organismos constitucionales es un valor jurídico muy importante, que la Constitución busca preservar. Y de ahí viene la naturaleza distinta en el tratamiento de cada uno de los altos funcionarios del Estado. Miren, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, el jefe de la RENIEC, los miembros del Banco Central de Reserva, todos son organismos constitucionalmente autónomos, creados por la Constitución. Ninguno de ellos tiene ni juicio político, ni antejuicio, ni inmunidad, porque no las necesitan. No las necesitan. ¿Por qué el sistema electoral no las necesita? Porque sus votos son inapelables. El Jurado Nacional de Elecciones es última instancia en materia electoral. Por lo tanto, sus miembros pueden ser perseguidos, pero no van a obtener
los que los persigan un resultado distinto del que obtienen, porque su resolución no tiene dónde ser contestada. En cambio, yo una ley la puedo llevar a una acción de inconstitucionalidad al TC, o puedo pedir en una acción de amparo que no se me aplique. A un miembro del gabinete se le puede interpelar y censurar, pero no se puede censurar a un congresista y no se puede revocar a un congresista. A un presidente se le puede vacar, a un congresista no se le puede vacar. Entonces dice, pero ¿por qué hay tantas reglas para que opere un sistema de contrapesos? Nadie tiene el poder absoluto. Pero estos contrapesos corresponden a una racionalidad. Y esa es la racionalidad que el Congreso ha roto el domingo. En un ánimo de venganza. Ahora somos iguales. El señor ministro jamás ha tenido una protección para no ser juzgado por delitos comunes. Nunca la ha tenido. No le has quitado nada porque nunca tuvo esa inmunidad particular que tiene el congresista. El congresista y el ministro, cuando cometen delitos en el ejercicio de su cargo, sí tienen antejuicio y luego van al Poder Judicial. Y esa es una protección para que no los persigan justamente por sus votos, por sus opiniones, por sus resoluciones ministeriales que establecen alguna política pública. Entonces, si hay delito, que podría haberlo, el Congreso revisa primero y dice, no, esto no es político, es común, que pase al Poder Judicial. Esa es la idea. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo hemos explicado muchas veces. En cuanto a delitos comunes, cada vez que el Poder Judicial le pide permiso al Congreso para arrestar o procesar a un congresista por un delito común cometido antes de que fuera congresista incluso, el Congreso dice no. Ese es el problema. En el 90% de las veces el Congreso dice no. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el Congreso, no está en ninguna otra parte. Lo único que se pedía es que ese permiso de levantamiento de inmunidad, nada más, para delitos comunes, nada más, no se tramite en el Congreso, sino que la Corte Suprema lo tramite a solicitud del juez que está viendo la causa. Y que se siga el procedimiento ordinario. ¿Qué hace el Congreso? Crea un foro especial, solo los puede juzgar la Corte Suprema. Entonces, el congresista come pollo, ¿no es cierto? El planchacamisas, la robacable, a un foro especial en la Corte Suprema. ¿Para qué? Si son delitos completamente comunes. Muy bien. Pero además, establecen una redacción que, como hemos comentado acá toda la semana, esa redacción parece constitucionalizar el tráfico de influencias. Es muy peligrosa, es una redacción muy abierta donde dice que el congresista no comete delito, prácticamente no comete, en su función de representación. ¿Y cómo no va a cometer delito en su función de representación? Hemos visto a Luciana León, los Avengers, todo eso es tráfico de influencias. Y posible cohecho, posible colusión, o sea, otros temas, pero por lo menos es tráfico de influencias. La redacción es, si está ejerciendo su labor de representación, no puede ser juzgado. Un momentito. En la función de representación, en la función legislativa, hay delitos también. Si yo recibo un soborno por mi voto, mi función legislativa, claro, perfecto. ¿Cierto? Yo no estoy sujeto a mandato imperativo, o sea, nadie me puede decir cómo votar, pero si me están pagando, yo puedo probar el maletín entrando, el soborno al congresista para que vote de determinada manera en determinada norma. ¿Cómo no va a haber delito, pues? Increíble. Entonces, han constitucionalizado una serie de conductas ilícitas en una lectura muy estricta de la norma que espero que ningún juez tenga nunca, pero además han creado un fuero privativo, con lo cual están mejor que antes, ¿eh? Te diré que están mejor que antes. Y el antejuicio continúa para los congresistas, pero no para los ministros. Entonces, un ministro que saca una resolución ministerial que no le gusta a una persona, lo lleva efectivamente al Poder Judicial y lo tiene entretenido años. ¿Qué es la situación? Hay que decirlo a los alcaldes, ¿eh? Hay alcaldes que tienen 60, 80, 90, 100, 120 juicios.
porque hicieron una pista en un lugar donde a un grupo de vecinos no les gustó. Entonces, hay que tener un poquito de sensibilidad al mal uso que se ha hecho siempre de la administración de justicia para perseguir enemigos políticos o para organizar venganzas. Por eso es que la Constitución tiene estas instituciones. Que yo recuerde, nunca se ha pedido el levantamiento de inmunidad del defensor del pueblo, porque que yo recuerde, me puedo equivocar, nunca han sido acusados por el Poder Judicial o en el Poder Judicial de delito común, en todos los defensores que hemos tenido. Y no recuerdo que se siguiera un proceso de levantamiento de inmunidad contra ningún magistrado del TC por delito común. Yo recuerdo. Antejuicio sí. Y vaya, qué antejuicio. El antejuicio que se siguió, ustedes lo recordarán, contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional en los 90s, por haber emitido una resolución. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que esa resolución del Congreso era absolutamente inconstitucional y violaba el tratado. Y hace poco tiempo, vamos a estar con Eloy Espinosa en un momento, 4 magistrados del Tribunal Constitucional pararon una acusación constitucional en el Congreso, justamente un procedimiento de antejuicio, con una resolución de la Corte Interamericana, diciendo que esa resolución constituía una persecución contra los miembros del tribunal. Vamos a recordar ese incidente porque creo que es importante recordarlo. Entonces, los congresistas, yo entiendo que no recuerdan todo, que no saben todo, pero que no se me hagan los confundidos, porque vagan verdades, ayer lo hemos recordado, el señor Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado, presentó una cuestión previa y le dijo a la representación, yo lo he visto, lo hemos visto todos, señores, por favor, votemos primero una cuestión previa. Estamos modificando el artículo del Tribunal Constitucional, el artículo de la Defensoría del Pueblo, el artículo de los ministros, el artículo del presidente, y esto no tenía nada que ver con eso, sin ninguna reflexión. Y después que el presidente, como decía, y ayer comentamos, la ley de la salchipapa, que también hay, o del pollo a la brasa, ha tenido más debate. Entonces, votaron la cuestión previa. Y 106 congresistas dijeron, no señor, pasamos a votar. Y hubo una cuestión previa. O sea, no es que no, les dieron sus minutitos como para que la pensaran. Dijeron, no, vamos nomás, contentísimos. Los únicos que se han abstenido en votar a favor son los fujimoristas, que siempre van a votar en contra. Eso está clarísimo. Y como digo, no todos, pero casi todos. Y los que han votado en contra son 2 o 3 representantes de Frente Amplio y 6, me parece, del Partido Morado. Y, bueno, ahí primó la sensatez. El resto redonditos, pero redonditos. Una barbaridad lo que han hecho. Y afectan, yo creo, severamente el futuro de sus partidos. Tanto de Acción Popular como de APP, como por Urresti, que tiene aspiraciones presidenciales, esto lo liquida. De verdad que es bien serio. Y no creo que ni siquiera, creo que recién se han comenzado a dar cuenta. Acción Popular todavía no cae en cuenta. Pero Podemos sí. Yo creo que Somos Perú también. El resto es una incógnita, ¿no? Pero vamos a ver. Abel, ya estamos a las 8:30 de la mañana. No sé si tenemos la conexión con el doctor Eloy Espinosa. Estamos buscando al doctor Eloy Espinosa, espero. Hay Consejo de Estado hoy día. Ya, ahora sí. Yo me olvido de apretar el botoncito para contactarte. Sí, ya estamos contactando con el doctor Eloy Espinosa. Rosa María, en breves instantes vamos a estar con eso, pero mientras contactamos con el doctor Espinosa, Eloy Espinosa, permíteme hacerte una pregunta que varias veces se está repitiendo aquí. Dice Rosa María, ¿no se puede acusar al señor Chejade por hacer trampa alguna demanda constitucional? No, miren, él puede alegar impericia, ¿no? No hay dolo. Puede alegar que no hay dolo, que efectivamente puede hacer una... Es difícil que pueda hacer una acusación constitucional. Además, recuerden ustedes que el señor Chejade ya se libró de una, ¿no? Y eso ayer
me dio muchísimo gusto que Mávila Huerta sacara el expediente y se lo recordara, porque en la entrevista que tuvo con Mávila Huertas, Mávila le dice, oiga, usted tuvo el incidente de las brujas de Cachiche, y él dijo que era un golpe bajo, que lo habían investigado, el fiscal de la Nación, y que habían archivado todo porque era inocente. Y eso no es verdad. Eso es una mayúscula mentira. El señor Chejade tuvo una investigación, sí, y la investigación la dirigió Marisol Pérez Tello como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y lo encontró responsable. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó que se le levante el fuero para que sea juzgado en el Poder Judicial. Y esa comisión permanente, donde el nacionalismo sí tenía un número, no mayoría absoluta, pero un número importante de congresistas, lo favoreció, y el voto que fue el determinante para salvarlo fue el de Yude Simón, que decidió votar en contra del levantamiento de la inmunidad. Entonces, el señor Chejade se queda en el Congreso, renuncia a la vicepresidencia, pero, ojo, su hermano, que no tenía inmunidad y que había cometido un delito, no solamente es procesado, sino es condenado a 3 años de pena privativa de libertad. Y lo ha recordado Mávila Huertas anoche. Una de las cosas que sabíamos es que Chejade llamaba a Luis Pérez Guadalupe, jefe del INPE y luego ministro del Interior, a pedir trato especial para su hermano. Entonces, no es que el señor no sabía que su hermano estaba preso por su culpa, lo sabía perfectamente. Entonces, que no venga con el cuento de que está investigado, no. Su hermano terminó preso por culpa de él. Qué vergüenza, Dios mío. Pero en fin, vamos a este capítulo al margen, porque ya estamos con el doctor Eloy Espinosa. Él está atendiéndonos desde casa, así que le agradecemos muchísimo porque estamos todos cuidando la salud, y el tribunal sigue funcionando perfectamente de manera virtual, acomodado también. Y entiendo que él no puede pronunciarse sobre, obviamente, lo que va a pasar en el futuro, pero sí nos puede hablar del pasado. Así que vamos a centrarnos en el pasado. Doctor, muy buenos días. Rosa María, siempre un placer estar contigo. Y es cierto, tuve un serio problema en una audiencia virtual, me viene un ataque cardíaco, me llevan a la clínica, en la clínica he estado, después me llevan al INCOR, parece que en 2 estados estuve en 3 UCIs en 2 veces, porque además de lo que tuve, me cuidaron al corazón, pero me descuidaron al pulmón, y me han tenido que drenar 2 litros de líquido en el pulmón. Entonces, me he salvado. Te puedo dar un informe completo del Servicio de Salud del país, porque he estado en un mes en 3 veces en UCI, pero ya estoy en funciones. Es más, tengo acá un nuevo libro sobre los límites al juez constitucional, que creo que va a ser importante en esta época. Lo presento mañana virtualmente. Es muy fácil poderse sumir a esto, es inscripcionesderechosociedad@gmail.com, para discutir justamente temas como los que estás planteando, de una manera alturada como debieran ser discutidos, y no como un pleito de chiquillos, que parece que es lo que estamos viviendo, ¿no? Así es, doctor, pero para estar... Sí, vamos a hacer una pausa. Exacto. Quiero asegurarme que el doctor está bien, que lo han dado de alta de verdad, ¿no es cierto? Una pequeña pausa y regresamos en un instante. Con todo gusto. Pero no volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.
Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en la frecuencia modulada en todo el cono sur 105.1 y la amplitud modulada en todo el país. Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. En Huánuco estamos con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yunimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo a través de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, en la pausa me ha asegurado que el doctor Eloy Espinosa de Saldaña realmente está de alta y recuperado, pero sí, tremendo susto, porque ha tenido un infarto de pulmón, o sea, no es poca cosa lo que le ha sucedido, siendo uno de los más jóvenes del tribunal, además hay que decirlo. Bueno, dicen que soy el más joven en toda la historia del tribunal. Pero bueno, yo no lo he comprobado, pero dicen que soy el más joven en la historia del tribunal, pero pues por cualquier lado salen estos problemas. Recordarás que había un magistrado de la Corte Suprema de apellido Salas que le dio un infarto a los 51 años y se murió. Así es, o sea que hay que cuidarse de todas maneras, y además ha tenido mucha suerte porque ha entrado a hospitales, clínicas, con todo el problema de la pandemia, además. Exactamente. He tenido realmente mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, tenemos la suerte de tenerlo esta mañana, así que estamos todos de suerte hoy. Así que vamos a hablar, yo sé que no puede proyectarse adelante, pero sí podemos proyectarnos hacia atrás. Y el Tribunal Constitucional, yo recordaba, sí ha sido una institución amenazada por el poder político. Tenemos los eventos de los 90, ¿no es cierto? Pero en este mismo periodo, ustedes tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana para su protección. Yo quería recordar estos hechos para que el público entendiera por qué la necesidad de proteger a los miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos estos eventos recientes. Bueno, en realidad el tema es muy claro. Hay un caso de la Corte Interamericana, se llama el caso de Durán y Ugarte, porque son dos primos a los cuales se había detenido, después se descubre que eran inocentes por terrorismo,
y la familia lo que quiere es saber la verdad de las cosas y determinar los responsables. La Corte Interamericana le da la razón y le pide al Estado peruano que determine quiénes son no los autores materiales, no más, sino los autores intelectuales. Entonces, cuando va avanzando el tema en el Poder Judicial, milagrosamente aparece un habeas corpus, y este habeas corpus, entonces, lo que buscaba era llegar a un tribunal constitucional, composición anterior a la nuestra, que era una composición muy cercana a un partido político en particular. Entonces, pero el tiro le salió por la culata, porque a la hora de votar, el señor Vergara, ya fallecido en este momento, hace un voto en el cual dice, sí, en una serie de cosas, pero lo principal dice que no le toca al Tribunal Constitucional determinar si hay un delito o no hay un delito, y menos un delito de lesa humanidad. Entonces le obligan a Vergara a que haga un texto para ver si rectifica. Vergara no quiere rectificarse, hasta con un cuadrito lo explica, y hay una hoja de ahora decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, advirtiéndole al ahora congresista Mesía que este expediente hay que pararlo porque no conviene a sus intereses. Entonces, cuando ya está por acabar el periodo de ellos, insistieron, Vergara se negó a cambiar su voto, pero entonces había un problema. El problema es que la Corte preguntaba y el Procurador Supranacional no sabía decirle si se había cumplido o no el caso. Entonces nosotros teníamos precisamente que aclarar eso. Y cuando hubo un magistrado que era el que tenía el caso durante 2 años, no voy a hacer el nombre, no se dio cuenta que lo tenía hasta que llegó una carta de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo a ese magistrado le pido, porque hace una propuesta muy floja, le pido el expediente y descubro la carta de Vergara, el papel de Álvarez, la indicación para Mesía, y es muy claro cuál era la voluntad de Vergara. Entonces Vergara no se oponía a que siguiera la investigación en el Poder Judicial, tanto por los autores materiales como para los intelectuales. Entonces, cuando nosotros emitimos la resolución sobre este caso, entonces obviamente, y el proceso no estaba terminado todavía, nos cayeron pues del Congreso todos los amigos de ciertas fuerzas políticas y plantearon la acusación constitucional muy curiosa, porque habíamos firmado 4, pero resulta que el ponente, que era yo, entonces era una suerte pues de asesino a sueldo y de controlador de las mentalidades, porque le ponían 1 mes de suspensión al resto y a mí me ponían 3 años de cárcel y 10 años de inhabilitación. O sea, para los que nos están oyendo, inhabilitación es imposibilidad de trabajar en el sector público. O sea, me arruinaban la vida. Y entonces, ¿qué hicimos? Aprovechando que es un caso en trámite, planteamos un pedido de medida cautelar y al final nos dieron 3, porque la primera la da, como estaba de vacaciones la Corte, que no sesiona todo el tiempo, la dio el presidente de la Corte. La segunda la ratifica toda la Corte, y en una cosa que dejó muy mal parado el Estado peruano, porque la Corte decía, un elemento básico para la labor de los jueces es la independencia del juez. Y si no hay independencia, el juez no podemos resolver ningún caso. Entonces, y que esto tiene que archivarse. A ese pronunciamiento, el Estado peruano pide una aclaración, y la Corte, ya perdiendo la paciencia, le dice, esto es insostenible. Archivar es archivar, pues, ¿verdad? Archivar es votar, desprenderse, desaparecerlo. Pero fíjate, Rosa María, y a tus oyentes, que a veces hay estertores peligrosos. Resulta que hace unos días
Entonces, el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales manda al presidente del Congreso una lista de casos para que la comisión permanente los tramite. Todos sabemos, una acusación con un alto funcionario comienza en la subcomisión, va a la comisión permanente y de ahí al pleno. Y entre esos casos está el nuestro, o sea, con lo cual de archivar no han hecho nada y el señor dice, no, si yo lo que estoy es arreglando la papelería, perdón, si a mí me han dicho archivar y yo elevo el caso al presidente de la comisión permanente y presidente del Congreso para su trámite, no estoy archivando la papelería. Y además, el presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales ha sido asesor del tribunal, ha sido asesor de un magistrado del tribunal, o sea, no puede decir que no conoce las cosas. Bueno, hay que decir algo, conocía el expediente además, conocía el expediente de fondo, por el cual, que es el caso Frontón, digámoslo con nombres. Así es el caso Frontón, y a ustedes los querían sacar. Bueno, en realidad al final querían sacarlo a usted y a 3 magistrados darle su palmadita en la espalda y decirle te has portado mal y ya está. No se logró. Hay 2 casos en la historia del Perú en que la Corte Interamericana ha rescatado al Tribunal Constitucional o a sus miembros. En el caso de los 90 demoró, pero después fueron restituidos. En este caso, lo que hemos visto este fin de semana es que en el Congreso existe la sensación, creo yo, de repente, no dolosamente, porque no tuvieron ninguna reflexión sobre el tema, que los magistrados del Tribunal Constitucional ya están adecuadamente protegidos y que no necesitan protección mayor. ¿Es así? Lo cual es un tremendo error, porque, a ver, la lógica es la siguiente. Lo que se planteaba como reflejo lo que tenían los congresistas y siguen teniendo porque no se lo han quitado, es que nosotros no somos responsables por nuestros votos y por nuestras opiniones. Mira a Rosa María y a tu elevadísima audiencia. Entonces, yo he resuelto más de 50.000 casos en 6 años. Mis compañeros bastante menos, pero bueno. Entonces, si yo sigo resolviendo casos, al no tener protección por mis votos, cualquiera me puede iniciar un proceso penal, un proceso civil, y voy a vivir entonces más preocupado por resolver los problemas que me van a traer estos casos que por mi función misma. A mí no me asusta, pero en realidad eso significa distraer por lo menos al magistrado. Y el asunto se pone más grave si el que te plantea el caso es alguna organización que tenga la posibilidad de destituirte. Así es. Claro. O sea, con lo cual, así es. O sea, ¿cómo hay balanza si tú vas a tener en un espacio alguien que te puede decir, si me haces perder, yo tengo la posibilidad de sacarte? Entonces, no es que querramos tener la prerrogativa, es que para que funcione el sistema es indispensable que la tengamos. Claro. Entonces, así de fácil. O sea, si tú eres juez, obviamente hay quien te adora, el que gana, y hay el que te detesta, que es el que pierde. Entonces, claro. el que pierde, si tiene para recurrir a la Corte Celestial con tal de ganar, o por lo menos hacerte pasar un mal rato, tiene la posibilidad de hacerlo, y en medio ahí estamos nosotros. Ahí dicen que no es posible una encuesta en la que el 100% del público esté de acuerdo con el Poder Judicial, porque la mitad pierden y la mitad ganan, porque hay 2 partes. O sea, nunca ser juez no es una profesión popular, Rosa María. Eso hay que serlo claros. Entonces, nosotros logramos con gran esfuerzo en la gestión de Miranda Canales de ser la tercera institución con mayor aceptación. Y después, por algunas cositas que pasaron la gestión siguiente, perdimos ese privilegio, pero con mucho. Ahora, entonces, pero en cualquier caso, lo que no puedes es exponer a un juez a no poder decir con claridad lo que tiene que decir, o
exponer a un juez que por defender su independencia corra el riesgo de entonces que lo juzguen, que lo condenen y hasta que lo puedan meter preso. Claro. Eso no puede ser, eso es una negación del Estado de Derecho. Vámonos a otro hecho del pasado, que es un hecho de forma, pero que es importante. Cuando el tribunal resuelve el caso de la cuestión de confianza, le dice al Congreso algo que es importante respecto a la forma en la que se reforma la Constitución. No teniendo Senado, no teniendo una Cámara reflexiva, no pudiendo el Ejecutivo observar, estando la reforma única y exclusivamente en las manos de una sola Cámara, le dicen, oiga, usted no tiene contrapeso, no tiene Senado, no tiene observación presidencial. Por lo tanto, tiene que tomarse la tarea de reformar la Constitución con mucha seriedad, porque la Constitución tiene ánimo de permanencia. Entonces usted tiene que reflexionar, debatir, ver legislación comparada, traer expertos, en fin, darse el tiempo. Ese tema, ustedes llegan a ese convencimiento en esa resolución, que hoy, por supuesto, es jurisprudencia obligatoria, ¿no es cierto? O sea, sigue siendo jurisprudencia obligatoria, no ha cambiado. Bueno, me alegra que el fallo lo conozcas y lo reconozcas y lo conozcas en detalle, porque ya sabes quién es el ponente. Entonces, ahora, y claro, hay que plantear que una reforma constitucional no es una pichanga, pues. Entonces, lo que tiene que darse es una dinámica dialógica, de discusión de todos los que puedan estar involucrados, máxime si, como bien ha señalado, no tenemos un Congreso bicameral, sino un Congreso unicameral. Entonces, en este contexto, no cabe o no debiera caber una lógica de excepción de trámite de comisiones, o como vimos en la sesión, que venía una propuesta, se dijo que había otra propuesta y comenzaron a haber pedidos de incluir cosas. Y eso pues rompe todo el procedimiento parlamentario. O sea, la idea del procedimiento parlamentario es que las propuestas cuando llegan al pleno estén bien discutidas, y no solo discutidas con parlamentarios, sino discutidas con los grupos que puedan ser afectados de alguna manera. No ha sido así, que se han quedado sin consejo consultivo. O sea, la mitad del consejo consultivo se le ha ido, ¿no? Pregunto, ¿al Tribunal Constitucional se le ha pedido opinión? No. Y se le debió haber pedido, se afecta directamente. En ningún momento conversaron con nosotros ni de manera formal ni de manera informal. Claro, porque cuando se le pregunta ayer a un congresista de APP, pero hace meses que lo venimos discutiendo, bueno, lo mínimo sería preguntarle al defensor, a los ministros, opinión por lo menos, al Tribunal Constitucional, opinión. Si no les han pedido su opinión, yo no digo que la consideren, pero por lo menos que la pidan. No ha habido el debate, por lo menos en el aspecto formal, que requiere una reforma constitucional. Ahora, hay otro problema, doctor, que, bueno, ha sido útil porque estas cosas sirven para hacer didáctica, ¿no? Que es la confusión de los congresistas entre instituciones de naturaleza distinta. Inmunidad para delito común. Algunos funcionarios no necesitan, el ministro no necesita inmunidad porque si comete un delito común, va al fuero común. Así es, y ahí termina preso de ser necesario. O absuelto, lo que corresponda. Pero así es. Los delitos en ejercicio de la función son los que merecen antejuicio, o las infracciones de la Constitución, juicio político. Y el presidente tiene un estatus especial derivado del principio constitucional de mantener la estabilidad de la República, que es un principio de permanencia, ¿no es cierto? ¿Por qué se les ha armado este zafarrancho en la cabeza a los congresistas? Yo no entiendo, la verdad. Bueno, yo tampoco sabría explicarlo, porque además, si yo al 117 le incluyo delitos contra la administración de justicia, que tiene a su vez 70 subtipos, entonces en realidad estoy poniendo al presidente de la República, sea cual fuera, a tiro de piedra a que lo demanden. Y no, entonces, y la confusión entre lo que es la inmunidad en realidad
protege cuando hay un delito de función o cuando estamos ante una infracción a la Constitución, no de un delito común. Entonces, si yo en este momento con la labor que desempeño discuto con alguien y le mando un balazo, a mí me meten preso como a cualquiera. Entonces, pero... Ahora, si no... pero doctor, usted sí tiene inmunidad, porque de acuerdo a la literalidad de la Constitución, usted tiene las mismas prerrogativas y privilegios que los congresistas. Ya no, porque han quitado eso del párrafo 201 de la Constitución. Yo lo sé, pero digamos, todavía no, porque eso no ha entrado en vigor. Pero solamente, digamos, el defensor, los miembros del tribunal y los congresistas tiene que pedirse desde el Poder Judicial a la Suprema, que la Suprema pide el levantamiento de inmunidad. Esa es la situación de hoy, pero ahí se corre el riesgo que si se ratifica con una segunda legislatura que está en trámite, y hoy estamos jueves, pero si ya el lunes o martes se les ocurre votar ratificando esto, no tenemos eso. Y además tenemos el agravante que ya no tenemos protección y entonces por el ejercicio de nuestros votos, o sea, estamos expuestos a todo. Ahora, doctor, viene un problema también de técnica constitucional bien complejo. Yo no le pido que me adelante su voto ni mucho menos, pero digamos, supongamos que esto se ratifica con más de 87 votos, es reforma constitucional, entra en vigencia, digamos que el Ejecutivo plantea una acción de inconstitucionalidad que se resuelve favorablemente a favor de lo solicitado por el Ejecutivo. Pero ¿qué sucede? Que la norma muerta no resucita. Entonces, usted puede decir, ese artículo es inconstitucional, perfecto, el artículo deja de ser, el artículo desaparece. ¿Cómo hacemos para hacer que regrese lo que ya murió? Si el Código Procesal Constitucional dice que la acción de inconstitucionalidad no revive la norma anterior. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Magia. Bueno, nosotros no somos resucitadores. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una interpretación creativa, compleja, de situaciones complejas. Entonces, ahí tocará. Entonces, pero el problema es si el Congreso derrotado está dispuesto a reconocer, si fuera de la situación que describes, a reconocer su derrota y a admitir que tiene que volver a incluir en la Constitución. Ahí sí aprovecho para dos cosas que deben quedar claros. Nosotros ya hemos dicho varias veces que cabe el control de reformas constitucionales. O sea, no importa, no solo controlamos leyes, sino también reformas constitucionales. Y lo hemos hecho varias veces. Entonces, y otro tema importante, que es el tema del equilibrio de poderes, que también nosotros nos hemos pronunciado más de una vez. Entonces, hemos dicho más de una vez, oiga señor, si usted le quita atribuciones a tal y se la da a tal, hay un desequilibrio de tal proporción que no hay pues el juego del Estado constitucional, que es que haya un equilibrio de poderes y que a tal caso, si tú tienes una competencia, hay alguien que te la pueda controlar y de manera eficiente. Eso ya lo hemos dicho. Entonces, creo que hay elementos suficientes para resolver, pero lo que sí yo lo que aspiro, Rosa María, en estos días, es que haya una lógica de recapacitar, de evaluar las cosas, tomando en cuenta que somos el quinto país en el mundo con la pandemia del coronavirus, que la economía se ha contraído en un 20%, que hay 1 millón más de desempleados y que ya hay una convocatoria, una elección el 11 de abril, sin tener elegido siquiera al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. Entonces hay tareas que son bastante más urgentes que estar discutiendo por esto y que eso lleve a amainar la situación y a tal caso plantear las reformas donde sean estrictamente necesarias y no planteen problemas como los que estamos describiendo ahora. Ojalá
Yo creo que eso se puede dar, ojalá se dé, porque si no, vamos a todo lo que se necesita hacer. No se han controlado los decretos dictados en la época del interregno parlamentario. No se ha dictado el presupuesto. Entonces, se habla de hacer leyes, de reformar ley orgánica y plantear nuestra modificación, y lo único que se ha aprobado es, hay concurso y hay declaración de intereses, pero todo el trámite que significa omisión, bases, le van a hacerse examen psicológico, no, le van a hacer examen de conocimiento, no, entrevista o no. Eso toma por lo menos unos 8 meses, ¿ah? Entonces, y te puede pasar lo que le pasó en la primera vez a la Junta Nacional de Justicia, que claro, te quedes sin candidato. Hay todas estas cosas importantes que hacer. Me da mucha tranquilidad que me diga que nombrar a un tribunal constitucional demora 8 meses. Porque mi temor, le voy a decir, yo soy mal pensada, los periodistas somos muy mal pensados. Yo pensé que estando el mandato ya vacante de 6 de ustedes, y ahorita de 7, este Congreso rápidamente organiza un festival, nombra a sus reemplazantes, con méritos, con lo que fuera, pero con unas reglas muy así, muy someras, así, ad hoc, el tribunal a sus necesidades, y no son ustedes los que resuelven este dilema, sino es el tribunal que entra. Eso me preocupa mucho. Bueno, yo aspiro a que haya la madurez suficiente en la clase política, si está hablando de hacer un concurso transparente que justamente cumpla con su palabra y sea un concurso transparente y serio, que reúna precisamente esos requisitos, ¿no? Festinar trámites no es transparencia. Correr con plazos no es transparencia. Buscar favorecer candidatos y que comience a votarse por uno que no por el orden alfabético, sino uno que comienza por O, tampoco es transparencia. Entonces, bueno, hay que decir algo que parece anecdótico, pero la razón por la que se disuelve el Congreso es por la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero por supuesto, porque además querían imponer a alguien cercano a cierto sector y buscaban eliminar a alguna persona, porque después de la discusión incluyen, cuando no se había siquiera debatido, que Ortiz de Ceballos entraba en el plazo del magistrado más joven. El suyo. O sea, la cosa estaba teledirigida. Entonces, esperemos que este tipo de situaciones no se repitan más. Hay que entender algo claro. A mí nunca me van a escuchar haciendo afirmaciones estridentes o adelantando opinión, porque creo que el juez constitucional no está para eso. El juez constitucional está para explicar. Entonces, en situaciones como la que tú me permites, entonces para explicar qué escenarios se pueden utilizar, y en esos escenarios tratar de que se genere un consenso, y si no se genera un consenso, pues resolver y juzgar. Ese es nuestro papel. Entonces, en ese estamos. Por eso el comunicado que hemos sacado es un comunicado no agresivo, no es un comunicado llamando precisamente a la reflexión, llamando a jugando a nuestra función de mediación. Si la quieren tomar las partes que están involucradas, esperemos que con nuestra mediación o sin ella no tengamos que pasar situaciones que a nada bueno nos llevan al país, y sobre todo una situación de emergencia como la que se vive. Ahora, doctor, yo creo además que el problema es que no hay mucho precedente de un miembro del Tribunal Constitucional cometiendo un delito común o un defensor del pueblo cometiendo un delito común. Porque si hubiera el precedente, podríamos explicar, claro, ahí es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso el que les levanta la inmunidad. Pero nunca ha sucedido. Yo en realidad te diría que yo tendría mis dudas si ha sucedido o no. Lo que pasa es que nunca se ha terminado de acreditar, que es otra cosa. Y bueno, acreditar, claro, acreditar. Que un tribunal, digamos, que la Corte Suprema haya solicitado
a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso que le levante la inmunidad a un miembro del tribunal o al defensor del pueblo, no ha pasado. Definitivamente nunca ha pasado. Lo que demuestra... Sí, dale. Ya, pero sí lo ha hecho muchas veces con congresistas. El problema es, entonces, el Congreso. A mí lo que me llama la atención es este argumento que hemos escuchado estos días, que es muy populista, porque, digamos, suena bien. Oiga, si me quitan la inmunidad a mí, ahora todos somos iguales y nadie la tiene. Y claro, explicarlo, ¿cómo se explica eso? Bueno, pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene las mismas funciones, ¿no? Entonces, si yo soy juez y juzgo, entonces estoy expuesto a las simpatías o las antipatías de las partes. Y hay dos elementos que todo juez tiene que preservar: independencia e imparcialidad. Entonces, por eso, no porque a mí se me ocurra, los documentos de Naciones Unidas, los documentos de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscan preservar precisamente esa independencia y esa imparcialidad, asegurando que el juez no sea responsable por sus votos. No es porque, claro, somos seres humanos y nos podemos equivocar. O sea, si yo he resuelto más de 50.000 casos, Rosa María, alguna metida de pata debo haber tenido. Entonces, porque soy un ser humano, se me pasó algo, o por lo menos, ya que los dos somos abogados, hay temas que en el derecho son discutibles. Alguien ve el vaso medio lleno, alguien lo ve medio vacío, y puede estar en juego intereses muy importantes, y hay gente que se puede sentir agredida por la sentencia. Entonces, no es que se quiera dar privilegios a unos, entonces, sino lo que se busca es asegurar el ejercicio regular de las funciones de esas personas, que porque son jueces tienen que tener ciertas garantías especiales. Ahora, ¿por qué un vocal de la Corte Suprema no tiene inmunidad y un miembro del Tribunal Constitucional sí la tiene? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. El argumento que siempre se ha manejado es que finalmente el Tribunal Constitucional el órgano de cierre de la interpretación de la Constitución. Claro. Entonces, con lo cual nosotros podemos revisar, de hecho lo hacemos casi todos los días, sentencias de la Corte Suprema, a veces con razón y a veces sin ella, pero donde se alega violación de derechos fundamentales. Eso es el argumento que se ha planteado siempre, justo o injusto, es que esta prerrogativa, esta posibilidad de defensa, esté centrada más en los miembros del Tribunal Constitucional que en los miembros de la Corte Suprema. Ahora, le contaría una curiosidad. Rosa María. Sí, Abel. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Le pedimos al doctor que nos siga acompañando unos minutos más, por favor. Le voy a permitir la pausa. Vamos a la pausa y regresamos a ver. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos dos grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo, y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCF a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959-679-662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que conversa con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Rosa María, te escuchamos. Ahora vamos a presentarle al público algunas exquisiteces jurídicas, ¿ya? Pero creo que les van a gustar. ¿Qué sucede? El Jurado Nacional de Elecciones, un órgano colegiado, cuya conformación está determinada por distintos estamentos. Uno es vocal supremo, otro es fiscal supremo, otro representa al colegio de abogados, otro las universidades privadas, otro las universidades públicas. No tiene ni inmunidad, ni antejuicio, ni juicio político, y es última instancia definitiva e inapelable en materia electoral. Entonces, claro, y eso mismo discutible a partir del caso Lizana Puelles. Cuando hay una violación flagrante de derechos fundamentales, el tribunal la puede corregir. Entonces, bueno, mira, yo lo que entiendo es que aquí se confunde inmunidad con aquellos elementos de donde necesariamente tiene que asegurarse ciertas condiciones para que algunos altos funcionarios puedan cumplir sus funciones. Exacto. Entonces, no es lo mismo. Son cosas diferentes. Una cosa es una prerrogativa y otra cosa es entonces el reconocimiento de una cualidad especial en función al cargo que desempeñas. Y eso no se entiende, por lo menos en la discusión reciente no se ha entendido. Entonces, y nos lleva a tremendo problema porque, bueno, pues se cree que si se le quita al juez la posibilidad de la protección, entonces, claro, pues, ¿y el juez qué va a hacer? Ponerse a corretear con el procurador de la institución y cuando salga de la institución por su propio peculio o pidiéndole en la institución que le nombren un abogado, todos los casos que van a venir. Entonces, si esa situación no le deja desempeñar sus funciones, y eso no se entiende, y eso no es inmunidad propiamente dicho, eso es irresponsabilidad por las acciones que se tiene, en tanto y en cuanto hay lo que los abogados llamamos el reconocimiento de un principio de legalidad, que en realidad es juridicidad, de que se reconoce que todos los actos que hace una autoridad en principio son válidos, salvo que pruebe lo contrario. Entonces, si lo que yo hago es válido, no puedo estarme correteando todos los días. Entonces, y si me quieres corretear, por lo menos ten un fundamento razonable para hacerlo, ¿no? Claro, pero bueno, eso es parte de lo que no se entiende. Claro, pero a largo plazo, no digo ahora, pero un Congreso más sereno y más estudioso, con una Comisión de Constitución más estudiosa, sí es posible hacer un reordenamiento, un mejor tratamiento de estas instituciones y de los altos funcionarios que deben tener estas protecciones. Sin duda. Porque hay que decir una cosa que es verdad. La Constitución del 93 tiene una mala redacción. Y esto además está todo mezclado con la función legislativa. O sea, esto está en el capítulo del Poder Legislativo, pero atañe a los demás funcionarios. Y hay remisiones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa era la estructura de la Constitución del 79 también. No pilla algunos añadidos, porque aún es país que tenía un antejuicio que le habías añadido una connotación, y pues hablaba de antejuicio político, le metes el juicio político, o sea, alguien por un mismo hecho puede de repente no ir preso, pero ser inhabilitado 10 años. Entonces, son cosas que hay que sin duda regular mejor, y como se hacen las cosas bien, discutiendo con todo el que haya que discutir, generando consensos básicos, y si no se consigue unanimidad, por lo menos respeto de las posiciones de minoría, ¿no? Claro, en realidad la reforma que pedía la Comisión de Alto Nivel y que hemos pedido muchos, es una muy chiquitita, muy acotada. Es cuando un congresista comete un delito común, y su inmunidad no la levanta el mismo Congreso, sino la Corte Suprema. Algo minúsculo, nada más. El Congreso ha creado un fuero especial para los congresistas. Un fuero en la Corte Suprema por delitos comunes. Es una cosa rarísima. Es decir, el congresista mataperro
¿no es cierto? Ahora va a tener 2 salas de la Suprema para él. Yo en mi vida he visto una cosa así. Entonces, sí, yo creo que además, él, usted no me lo diga porque adelantaría opinión, la redacción del artículo 93 ya tiene en sí misma, esa sola, serísimos problemas. Porque la reforma es muy acotadita. La otra reforma en la que estamos hablando sí es una reforma de fondo del sistema de garantías de estabilidad en la función pública de un conjunto de personajes. Yo decía, por ejemplo, ayer, los miembros del Banco Central de Reserva, nombrados con 2 poderes del Estado interviniendo, no tienen inmunidad, no tienen antejuicio, no tienen, el señor Julio Velarde, que está tomando decisiones importantísimas en este momento, no tiene ninguna protección, no la necesita, pero no la tiene porque se consideró que no la necesitaba. Igual que el jefe de la OMPE, que el jefe de RENECO, los miembros del jurado, que son organismos constitucionalmente autónomos y que deberían tener la misma jerarquía. Sin embargo, no tienen nada. Otros tienen una protección. Usted, el tribunal, tiene todas las protecciones. Juicio, antejuicio, inmunidad. Entonces, hay funcionarios que tienen 3, hay funcionarios que tienen 2, hay funcionarios que tienen 0, de los altos funcionarios del Estado. Entonces, en efecto, alguien tiene que sentarse y poner un orden lógico. Pero es una tarea a futuro, ¿no? Eso podría ser parte de una exhortación, digamos, del tribunal a futuro. Bueno, yo creo que hay que decir 2 cosas, una en el plano inmediato y una en el plano más a futuro. En el plano inmediato es pedir que prime la reflexión, pedir que prime la sensatez y que se acerquen posiciones para evitar que algunas propuestas que se han hecho, que son entonces y acusado de abiertamente improcedentes, mira cómo me cuido, no digo que son improcedentes porque si no van a decir que estoy adelantando opinión. Entonces, pues si hay propuestas que se acusan como manifiestamente improcedentes y tienes una comisión de expertos y se te van 15, entonces quiere decir que es momento de sentarse para conversar y para tratar de ver qué de lo que planteaste en tu primera votación sobrevive, si algo sobrevive. Y yo creo que lo más importante, y que ojalá, no creo que este Congreso le alcance el tiempo, pero al próximo Congreso, que se plantee con claridad, porque los tremendos problemas que tiene nuestro sistema político al mezclar cosas del presidencialismo con el parlamentarismo, nos llevan a unos problemas que no los tiene nadie. Cuando yo explicaba esto en conferencias en Europa, se jalaban los pelos, pues decían, ¿y ustedes cómo pueden vivir? Bueno, eso nos hace creativos, pero pues es impensable un problema como este en un esquema europeo, un esquema norteamericano, o la discusión sobre el conflicto competencial que se tuvo a propósito del 30 de septiembre. ¿Y por qué ocurren esto? Porque hay resquicios en nuestro sistema de cosas que no están suficientemente ensambladas y que dan la posibilidad de jugar, y a veces jugar peligrosamente. Y lo que hay que entender es que lo que hay que apostar es por asegurar las mejores condiciones para atender las necesidades de nuestra ciudadanía. En este momento, vuelvo al dato del principio, somos el 5º país con más enfermos en la pandemia, ya se han muerto 11.000 personas, y entonces no tenemos condiciones para atender debidamente a quienes estamos, y creo que hay pleitos entonces en este momento que hay que olvidar y rencillas que hay que controlar y dejarlas de lado. Muy bien, Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público, porque el público siempre nos da una ayudita. Bueno, hay preguntas, pero actuales no creo que el doctor pueda absolverlas, porque es del caso actual. Me temo que no. Así es. No. Después lo meten en un lío, chicos. Sean magnánimos y tengan paciencia. Pero creo que queda
claro lo que hemos dicho, o sea, las notas generales tienen que quedar claros. Un juez tiene que tener libertad para emitir su voto. Eso es lo fundamental. Así es. Sin libertad. Así es. O sea, no hay forma de que un juez fuera justo si no tiene libertad, una libertad lo más amplia posible y solo constreñida por la ley para poder emitir su voto. Si el juez no tiene libertad para emitir su voto, no tenemos justicia. Entonces, eso es muy importante. Y la jurisdicción en el Perú tiene que ser libre, y si puede ser protegida, y la historia del Perú, porque la Constitución recoge la historia del Perú revela que ciertos funcionarios han sido muy perseguidos políticamente, y esos son los miembros del Tribunal Constitucional, por lo menos en 2 casos de nuestra historia reciente. También lo han sido los congresistas, hay que decirlo, también lo han sido los ministros, también lo han sido los presidentes. Entonces, las constituciones también recogen la historia. Hay artículos que son históricos en nuestra Constitución, porque hay un ejemplo concreto de alguien que sufrió un vejamen, una violación de sus derechos fundamentales, y la respuesta está en la Constitución. Así Entonces, cada Constitución tiene un sentido histórico. Entonces, hay que dejar que la historia hable, ¿no, doctor? La historia habla a través de la Constitución también. Habla mucho a través de una Constitución. A veces es increíble cuánto es lo que dice, ¿no? Y cuánto es lo que dice nuestra propia historia, entonces, y de los problemas concretos que han pasado y que siguen pasando, ¿no? Claro, porque el legislador recuerda, o sea, el legislador 79 coloca, por ejemplo, nadie puede ser privado de su nacionalidad. Hoy día se repite esa norma en la Constitución del 93 y un alumno te dice, pero doctor, ¿a quién lo van a privar de su nacionalidad? Pues eso es absurdo, eso nunca ha sucedido. Y tú le tienes que contar el caso de Baruch Sipcher, punto. No, y el caso de Dornelas, el caso de Manuel Dornelas, por eso está en la Constitución. No, está en la del 79 por lo de Manuel Dornelas y en el sí, porque además era una práctica, por alejarte sin nacionalidad, no tenías la titularidad de ser sujeto de derechos, te dejaban en el aire, ¿no? a nombre de que la figura de la patria, pues. La patria. Entonces, hay cosas en las constituciones que a veces la gente más joven no sabe por qué están, pero responden a una historia. Entonces hay que decirle al Congreso también lo mismo. Si las protecciones están porque hay una historia detrás, y hay que conocer la historia del Perú para poder entender por qué el legislador está pensando, por ejemplo, en proteger de una manera extraordinaria al presidente durante su mandato, incluso por delitos comunes. Y hay que decir una cosa, el presidente tiene algo más que inmunidad. Al presidente no se le levanta la inmunidad. Hay prohibición absoluta de ser acusado. Pero, precisamente para que pueda sostenerse en su periodo y después, entonces, terminando ya su periodo, asumirá lo que tenga que asumir. Pero si no, no puede hacer su gestión como presidente. Esa es la lógica que hay. Porque también hemos tenido ejemplos históricos de a presidentes que los han tenido correteados desde diferentes espacios y que finalmente terminaron cayendo, y no solo cayendo del poder, sino incluso perdiendo la vida. Eso es leer historia peruana, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo le pido por favor que se cuide mucho, ¿no es cierto? Está muy joven, y bueno, hay que agradecer a los doctores que le han salvado la vida verdaderamente, porque... Bueno, sí, el de arriba que se porta bien con uno, pero en fin, entonces, bueno, muchas gracias, Rosa María, siempre es un placer conversar contigo y poder tener un acercamiento a tu numerosa cantidad de oyentes, entonces a tu disposición siempre. Muy bien, muchas gracias. Abel, ya nos vamos, nos despedimos. Sí, hasta mañana. Están pidiendo, quieren escuchar el libro del doctor, la presentación. Si puede repetir, por favor. Ahora, dame un ratito porque lo tenía a mano. Es inscripciones, derecho y sociedad, todo junto, @gmail.com. ¿Cómo se llama? Mañana.
El libro se llama Sobre los límites del juez constitucional. Para que veas que me gusta meterme en problemas. Entonces, Entonces, sobre los límites del juez constitucional, ¿cuándo es el evento? ¿Hoy día? Mañana a partir de las 6, si uno quiere participar, porque es virtual, escucharlo sin ningún costo, puede poner inscripciones, derecho y sociedad, todo junto, @gmail.com. Estoy seguro que va a tener muchas preguntas y va a haber mucha gente escuchándolo. Muchísimas gracias. Y nos alegramos de nuevo mucho por su recuperación. Muchas gracias. Será con nosotros mañana. Hasta mañana, Rosa María. Gracias al doctor. Mañana. Muy amable. Hasta mañana. Cuídese mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo. Y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.